Hola chicos, buenos días, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar viendo lo que es fracciones. Seguimos con números racionales, que hay mucho para ver, racionales positivos, pero en este caso vamos a estar viendo lo que es operaciones. Vamos a estar viendo suma y resta de fracciones. Y como saben, para eso necesitamos hacer una distinción de la suma y la resta respecto de si tienen el mismo denominador o si al hacer la operación tenemos diferentes denominadores. Entonces, hecha esta aclaración, tenemos que saber que si tienen el mismo denominador dos o más fracciones que se están sumando o restando, vamos a hacer un procedimiento super archi ultra mega sencillo, pero si tienen diferente denominador no se puede aplicar el mismo método. Necesitamos primero transformar a fracciones equivalentes. Entonces, arranquemos primero con el mismo denominador, que es lo más sencillito de todos. Vamos a poner este ejemplo. 4 sextos más 1 sexto es igual a, no sabemos cuánto, tenemos que averiguarlo. Vamos a descubrir cómo sería con el mismo denominador. Fíjense que 4 sextos tiene denominador 6 y 1 sexto tiene denominador 6, así que estamos frente a este caso. Vamos a representarlo para que quede más claro. Vamos a representar esta suma, pero con las barritas, es decir, la representación gráfica de las fracciones. Así que a la primera barra la voy a dividir en 6 partes, claramente. Ahí tenemos la primera barra partida en 6 partes, y la segunda barra va a ser exactamente el mismo área, también partido en 6 partes, va a ser exactamente igual. Tenemos dos barras. Bueno, ya sabemos cómo representar esto gráficamente, ¿no? 4 sextos es pintar 4 de los 6 rectangulitos, de las 6 partes iguales. Entonces 4 sextos representa esto, esa cantidad del área pintada. Ahora, un sexto tendría que pintar solamente un cuadradito. Fíjense que a propósito están de diferente color, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nuestro resultado final no sería sumar los 4 sextos, o sea, los 4 cuadraditos pintados de 6 con un cuadradito pintado que tengo del otro lado. ¿No sería como sumar los dos juntos? O sea, yo tendría las 6 partes y me está diciendo que tengo que considerar 4 juntas y considerar una más. Me está diciendo, sumale un sexto más, sumale un cuadradito más pintado a lo que ya tenés. O sea que yo ya tenía 4 y me está diciendo que le sume uno más. Fíjense, esto y esto daría esto como resultado. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Cuánto es todo lo que está pintado acá? ¿No está pintado 5 de 6? Claramente. Entonces, sumar números fraccionarios con el mismo denominador es demasiado sencillo. Simplemente fíjense que mantenemos el mismo denominador, en este caso el denominador 6, y sumamos lo que tenemos en el numerador 4 más 1, 5. O sea que 4 sextos más 1 sexto es igual a 5 sextos. Y así podríamos tener otros ejemplos. Vamos ahora con la resta, que es exactamente lo mismo, solo que en vez de sumar los numeradores, los vamos a restar. Supongamos el siguiente ejercicio. 4 quintos menos 3 quintos es igual a, no sabemos. Podemos representar, como hicimos arriba, estas fracciones, ¿sí?, con las barritas, con la representación gráfica. En este caso tendría que hacer una barra y dividirla en 5 partes. Ahí tengo 5 partes divididos en una barra, y en el 3 quintos pasaría lo mismo. Tendría que representar una barra de exactamente el mismo tamaño que esté dividida en 5 partes. Bueno, en el primer caso me dice 4 quintos, o sea que yo tengo que pintar 4 cuadraditos, ¿sí? Y en el segundo caso tengo que pintar 3 cuadraditos. Bueno, ¿ahora qué hago? Me está diciendo que el total de 5 cuadraditos que tengo, ahí están los 5 cuadraditos totales, yo al principio originalmente tenía 4. Pero me está diciendo que le saque 3 de 5, o sea, me está diciendo que le saque 3 cuadraditos a los totales de 5 que tengo. O sea que le tengo que sacar 3. ¿Cuántos me quedaron? Me queda uno pintado. Antes tenía 4 cuadraditos pintados de 5 y me está diciendo que le saque 3. Así que ahora me queda uno solo. Esa es la representación. Por lo tanto, es un quinto. Es exactamente lo mismo que con la suma. Si tenemos mismos denominadores, 5 y 5 en este caso, mantengo el denominador 5, pero hago la resta en los numeradores. 4 menos 3 me da 1. Así que sumar y restar con el mismo denominador es demasiado sencillo para este mundo, ¿sí? Muy sencillo, simplemente dejamos el denominador igual y al numerador lo sumamos o lo restamos dependiendo de lo que corresponda a la operación. Vamos a hacer entonces una explicación teórica sencilla de cómo quedaría. Cuando sumamos o restamos dos o más fracciones con el mismo denominador, dejamos igual el denominador y operamos la suma o la resta solamente en los numeradores. Tan simple como eso. Ahora, sabiendo cómo se suman las fracciones, se suman así. Ahora, ¿qué pasa si los denominadores son diferentes? Como ocurre lo que dice acá, ¿no? Cambia un poco la situación. Así que ahora vamos a ver qué pasa con los denominadores diferentes. Vamos con los denominadores diferentes. Vamos a poner este ejemplo sencillito. 2 tercios más 1 medio. Tenemos denominador 3 y denominador 2. Ya no puedo hacer lo mismo que hice antes,
porque yo puedo sumar la cantidad de cuadraditos pintados, digamos, ¿sí? De partes pintadas, siempre y cuando los denominadores sean iguales. Como acá los denominadores son diferentes, lo que yo necesito hacer es que lleguen a tener el mismo denominador, ¿sí? Entonces, fíjense que 2/3 y 1/2 tienen denominadores diferentes, necesito que tengan el mismo. Y la forma correcta de hacer que tengan el mismo es haciendo fracciones equivalentes. Por eso en el video anterior estuvimos viendo fracciones equivalentes, porque necesitamos saber cómo es que se hace una fracción equivalente para poder justamente transformarlas como nosotros querramos con el mismo denominador. Entonces, si yo acá puedo sacar una fracción equivalente a 2/3 y una fracción equivalente a 1/2, de tal manera que ambas tengan el mismo denominador, voy a poder sumarlas y restarlas con el procedimiento que expliqué en la pestaña anterior. ¿Se entiende? Entonces lo que voy a hacer es primero pensar. Yo necesito obtener dos fracciones, que ahora me queden sumadas, que sean equivalentes a 2/3 y a 1/2. O sea, la que está acá a la izquierda tiene que ser equivalente a 2/3 y la que está acá a la derecha tiene que ser equivalente a 1/2. ¿Me siguen? Entonces, ¿de qué forma puedo lograr esto? Y de la siguiente manera, yo necesito que tengan el mismo denominador y para eso tengo que hallar un múltiplo común. ¿Cuál es el primer múltiplo común que están entre el 3 y el 2? Es el 6. Si hacemos la tabla del 3 y hacemos la tabla del 2, el primer número en el que se encuentran es el 6. Todos lo sabemos. 3 por 2 es 6. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es llevar a que los dos tengan el mismo denominador, 6 en este caso, que es el mínimo común múltiplo entre el 3 y el 2. Si logro que los dos tengan el mismo denominador, los voy a poder juntar, como ya sabemos de lo que expliqué antes. Entonces, ahora me voy a preguntar, para llegar a tener un 2/3 con una fracción equivalente con denominador 6, ¿por cuánto tengo que multiplicar al 3 para obtener el 6? Y lo tengo que multiplicar por 2, ¿o no? 3 por 2, 6. Y dijimos, con fracciones equivalentes, que si multiplicamos el numerador, tenemos que multiplicar el denominador y viceversa. Entonces, si multipliqué el denominador por 2, al numerador también lo tengo que multiplicar por 2 para que se mantenga la equivalencia. Y 2 por 2 me da 4. O sea que 4/6 es la fracción equivalente a 2/3 con denominador 6. Por supuesto que hay infinitas equivalentes, pero a mí me interesa la que tiene denominador 6 en este momento. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Fíjense que yo necesito hacer que 2 se transforme en un 6. ¿Por cuánto tendría que multiplicar el 2 para que me dé denominador 6? Por 3. 2 por 3 da 6. Y como dijimos, si al denominador lo multiplico por un número, al numerador también lo tengo que hacer por el mismo. Así que me quedaría multiplicado por 3. Y 1 por 3 me da 3. O sea que 3/6 es la fracción equivalente a 1/2 con denominador 6. ¿Ven? Es sencillo. Es sacar fracciones equivalentes. Si saben sacar las fracciones equivalentes, saben sumar y restar cualquier fracción del universo. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora que tienen el mismo denominador, yo tranquila puedo hacer la suma. Me queda el mismo denominador 6 y me queda 4 más 3, 7. O sea que 2/3 más 1/2 originalmente da 7/6. Por supuesto que si el resultado final es simplificable, lo simplifican. En este caso, 7/6 no se puede simplificar, así que lo vamos a dejar así, porque ya es una fracción irreducible. Vamos a ponerle FI, fracción irreducible. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. En el ejemplo que tenemos a continuación, tenemos un 8/7 menos un 5/14. Claramente no tienen el mismo denominador. Uno tiene denominador 7 y el otro tiene denominador 14. Así que vamos a tener que hacer el mismo proceso que en el ejercicio anterior, solo que ahora tenemos una resta. Vamos a tener que primero hacer dos fracciones equivalentes con el mismo denominador a las dos originales que tenemos. En este caso tenemos que pensar cuál es el número en el que se encuentran el 7 y el 14 al mismo tiempo. Si lo pensamos bien, si hacemos la tabla del 7, el 14 está metido en la tabla del 7. Así que claramente vemos acá que 14 sería el número en el que se encuentran, porque si yo hago la tabla del 14, 7 y 14, claramente como el 14 es múltiplo del 7, es decir, uno de los denominadores es múltiplo del otro, ese es el valor que vamos a agarrar. Entonces nos va a quedar denominadores 14. Muy bien. Ahora que tenemos los denominadores 14 ya determinados, el trabajo es el mismo que hicimos antes. Vamos a pensar, ¿por cuánto tendría que multiplicar el 7 para obtener mi denominador 14? Por 2. 7 por 2 es 14, es saber las tablas. Si abajo multipliqué por 2, arriba también tengo que multiplicar por 2. Entonces, 7 por 2, 14, 8 por 2, 16. O sea que 16/14 es la fracción equivalente a 8/7 con denominador 14. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero con el 5/14. Como 14, para llegar al 14 tengo que multiplicar por 1, ¿sí?
vamos a mantener la misma fracción, porque 14 por una 14 y 5 por una 5. Si quieren escribir por 1 acá, para que quede claro, está bien, pero lo que estamos haciendo es manteniendo la fracción. Así que 5 por 1, 5. O sea que ahí logramos obtener dos fracciones equivalentes a las originales con denominador 14 y podemos sumarlos. Sabemos que cuando tienen el mismo denominador, el denominador queda igual a 14 y solamente tenemos que hacer la cuenta de los numeradores. 16 menos 5 es 11. Así que el resultado de este ejercicio, de esta operación entre fracciones, es 11 catorceavos. Que nuevamente, casualmente, no se puede simplificar porque 11 es número primo, se puede solamente dividir por 1 y por 11, y el 14 se puede dividir por 7, por 2, por 14, por 1, pero no tiene ningún divisor en común, por lo tanto es una fracción irreducible, como explicamos en el video anterior, que véanlo si necesitan aprender lo que es una fracción irreducible y cómo sacar las equivalentes. Así que bueno, chicos, es tan sencillo como esto. Para sumar y restar fracciones, tenemos los dos estilos. Si tienen el mismo denominador, simplemente sumamos y restamos los numeradores y listo, fácil. Ahora, si tenemos diferente denominador, tenemos que tener en cuenta lo que acabamos de decir, ¿sí? Dice, cuando sumamos o restamos dos o más fracciones con diferente denominador, o sea, con diferentes denominadores, debemos hallar expresiones equivalentes a las fracciones originales que tengan el mismo denominador. Es decir, tenemos que llevarlos a dos fracciones equivalentes con iguales denominadores. Y para eso hay que saber sacar el MCM, o sea, el múltiplo común. El menor, porque podemos sacar un montón, pero tenemos que siempre intentar sacar el menor. Por ejemplo, el 7 y el 14 también se encuentran en el 28. ¿Sí? Es correcto decir que el 28 está en la tabla del 7 y en la tabla del 14. Pero el más pequeño posible era el 14. Entre el 3 y el 2 también se encuentran en el 12, en el 18, ¿sí? En el 24. Pero el más pequeñito era el 6. Entonces intenten siempre buscar el múltiplo común menor. Bueno, finalmente, una vez que encontramos ese múltiplo común menor y sacamos las fracciones equivalentes, simplemente sumamos o restamos normalmente los numeradores. Es tan sencillo como eso. Así que bueno, esto es cómo se suman y se restan fracciones con igual o diferente denominador. Espero que se haya entendido. La idea es practicar, entender la mecánica de cómo funciona y listo. Nos vemos en el próximo video donde explicamos multiplicación y división de fracciones. Un beso.